Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal @SR a un nuevo vídeo. Y bueno, pues en el día de hoy, como ya habréis leído en el título del vídeo, vamos a hablar, además de un acontecimiento que se va a producir en pocas fechas, en pocas semanas, y es relativo a la sentencia del procés, del juicio del procés, que como sabéis se ha celebrado estos últimos meses, desde el pasado mes de febrero hasta el pasado mes de junio. Y bueno, como este vídeo yo lo estoy grabando con anterioridad, pero vosotros lo estaréis viendo la semana del 25, 26, 27 de agosto, pues sí que es cierto que yo creo que es bueno hacer memoria y recordar y hacer un vídeo, ¿no? Aquí general, hablando pues de todo este juicio, ¿no? Mediático, como ha sido el juicio, pues en este caso juzgando esas acciones delictivas en la celebración de un referéndum ilegal y la posterior declaración de independencia. Porque lo dicho, vamos a tener la sentencia del procés en unas pocas semanas, seguramente en el mes de septiembre, como muy tarde en el mes de octubre. Evidentemente van a ser unas sentencias condenatorias, exige condena de prisión la Fiscalía General del Estado, exige pena de prisión la Abogacía del Estado, exige penas de prisión la acusación popular, que como sabéis lo ha llevado a cabo el partido político Vox. Por lo tanto, evidentemente el Tribunal Supremo, y viendo además todos los hechos probados, todos los hechos constatados, declaración de testigos, de investigadores, etcétera, etcétera, evidentemente va a ser una sentencia condenatoria, va a ser una sentencia fuerte, va a ser una sentencia muy dura. Y luego veremos a ver, ¿no? Cuando se haga ese traslado a nivel político, pues esa opción del indulto, como tiene en este caso el gobierno, ¿no? Entonces sí que es cierto que yo creo que es bueno hablar, pues en este caso recordar o hacer un vídeo relativo a todo este proceso, a todo este juicio del procés y posibles consecuencias, porque sí que es cierto que no hemos hablado de ello prácticamente nada en este canal. Como sabéis, este canal es un canal de actualidad política, es un canal también de crítica social. Entonces yo creo que es bueno, al fin y al cabo, hablar de este tema primero, porque ha sido el juicio más importante de toda la historia de la democracia, junto con el intento fallido del golpe de Estado de Tejero del año 82, y además hay que tener en cuenta que la gran amenaza a corto plazo que tiene España, que tiene la nación española, es precisamente el devenir independentista, no ya solo en Cataluña, sino que también se está extendiendo tanto a las Islas Baleares como a la Comunidad Valenciana, porque al fin y al cabo ellos lo que buscan es crear esos países catalanes, además un pancatalanismo bastante radical, porque ya sabéis que en estas comunidades autónomas, en estas provincias, pues si no llevas el lacito amarillo, pues parece que eres un ser despreciable, ¿no? Entonces yo creo que es positivo, al fin y al cabo, hablar de estos temas, porque ya sabéis que realmente este proceso independentista no empieza con la celebración del referéndum ilegal de octubre de 2017, empieza ya hace muchísimos años, con todo el tema del Estatuto de Cataluña ya por el año 2006, luego, como sabéis, además se celebró unas elecciones, entre comillas, que no sirvieron, pero bueno, era en la época de Artur Mas, en 2014, en 2015, no se hizo absolutamente nada, que al fin y al cabo yo creo que ha sido un grave problema de los gobiernos que hemos tenido, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, ¿no? Que han dejado a los nacionalismos, que se acabó convirtiendo en un independentismo, pues andar a sus anchas prácticamente desde el inicio de la democracia, ¿no? Desde la saga de los Pujol, que decía que España nos roba, cuando precisamente eran ellos, ¿no? Y con su caso el 3%, el que estaba hinchándose de dinero y llevándoselo a paraísos fiscales, ¿no? Entonces los gobiernos tanto del Partido Socialista como del Partido Popular evidentemente han dejado campar a sus anchas al nacionalismo, tanto catalán como vasco, porque no olvidemos que tanto el PNV como Bildu son partidos que buscan la independencia tanto del País Vasco, incluso su anexión de Navarra, como hemos visto en las actas de negociación de Zapatero con la banda terrorista ETA, ¿no? Por tanto, se ha dejado campar a sus anchas y evidentemente llegamos a una situación que yo creo que era inesperada para muchísima gente y para muchos políticos, que fue esa declaración o ese referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017, un referéndum, como sabéis, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y luego la posterior declaración de independencia, ¿no? Evidentemente los catalanes hacen trampa, ¿no? Y dicen, Gabriel Rufián y otros políticos independentistas, que se les quiere meter en la cárcel a una serie de personas por poner urnas en la calle, es decir, por votar, ¿no? Y evidentemente eso no es cierto, ¿de acuerdo? Y es la trampa que realizan muchos independentistas, ¿no? Porque es cierto que la democracia implica que el poder reside en el pueblo y que el pueblo puede elegir a sus gobernantes y puede tomar decisiones en base a unas elecciones, ¿no? Por supuesto. Ahora bien, la democracia también implica, primero, que haya un orden y un marco de convivencia y segundo, un respeto a las leyes, un respeto al orden jurídico que esté vigente en este momento, ¿no? Y evidentemente la Constitución española y las distintas leyes prevalecen sobre pues esa consulta que fue declarada, lo dicho, ilegal por parte del Tribunal Constitucional, que como sabéis es el máximo intérprete de la Constitución, porque la Constitución, en su artículo 2, declara la indisoluble unidad de la nación española. Y por lo tanto, si el artículo 2 de la Constitución
además votada mayoritariamente a favor por los catalanes en la consulta que se hizo justo un año antes de su aprobación. Si en su artículo 2, que además es la parte dura, fuerte de la Constitución, se habla de una indisoluble unidad de la nación española, quiere decir que no se pueden celebrar referéndums de independencia porque así lo prohíbe la Constitución española, que al fin y al cabo, si nos cargamos la Constitución, nos cargamos cualquier marco de convivencia y cualquier marco jurídico en España, ¿no? Luego ya si encima, posteriormente, declaras la independencia de Cataluña atentando contra varios artículos de la Constitución y contra varios artículos del Código Penal, pues evidentemente lo lógico y lo normal, luego no te extrañes, es que seas condenado a penas muy elevadas y a penas muy altas, ¿no? Porque ya sabéis que se han pedido delitos de malversación de fondos públicos o de caudales públicos. Ya se sabe que mucho dinero iba destinado a crear sus embajadas catalanas y dinero, evidentemente, además de los impuestos de todos los españoles, incluso dinero cedido por el Estado en los presupuestos generales del Estado, iba pues para crear embajadas internacionales y para tejer todo este núcleo, ¿no?, de realización de esta independencia de Cataluña, ¿no? Por tanto, hay una malversación de caudales públicos, hay una desobediencia a los letrados del Parlamento de Cataluña y también, por supuesto, una desobediencia a las decisiones judiciales que no se han cumplido, y luego están los delitos más graves, tanto el de rebelión como el de sedición, ¿no? Porque sí que es cierto que ambos tipos penales en el Código Penal estaban pensados, evidentemente, para golpes de Estado desde un punto de vista militar. ¿Por qué? Pues porque cuando se crea el Código Penal de la época, nadie es capaz de imaginar, o nadie se imaginaría, que iban a ser unos políticos desde la tribuna de un parlamento los que iban a romper completamente el orden constitucional español, ¿no? Por eso, tanto la rebelión como la sedición, aunque principalmente rebelión, exige la violencia, porque evidentemente estaba pensado para golpes de Estado desde un punto de vista militar. Por eso hay que llevar a cabo una reforma del Código Penal, teniendo en cuenta que estos políticos independentistas están diciendo que lo volverían a hacer sin ningún problema, ¿no? Por lo tanto, esos fueron los hechos que condicionaron, evidentemente, pues, este posterior juicio que se ha celebrado un año y medio después, porque cuando tú te cargas todo el orden constitucional, cuando tú destruyes, en este caso, esa unión y rompes la nación, pues evidentemente hay que tener consecuencias, ¿no? Que yo creo que estos políticos independentistas que saben perfectamente que van a cumplir muchos, o sea, que van a ser condenados, aunque luego siempre queda la duda del posible indulto, evidentemente a ellos les da igual, ¿no? Porque ellos lo que quieren hacer creer y quieren ver a la población catalana es que son mártires, ¿no? Es que son mártires, pues, del pueblo catalán y del deseo de independencia, ¿no? Realmente hay que decir que todo esto es una obra de ingeniería social y, como sabéis, empezó prácticamente desde, bueno, de hace 40 años, ¿no? Desde la democracia, y todo se fundamenta primero en una manipulación, por así decirlo, en un adoctrinamiento en las escuelas catalanas, ya lo vemos, que ponen observadores para ver en qué idioma hablan los niños en los recreos, y luego una manipulación constante de la historia, ¿no? Pues hablando de unos países catalanes inexistentes, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, ha sido todo una obra, ¿no?, de ingeniería social que empezó, lo dicho, desde prácticamente los inicios de la democracia, ¿no? Luego era pasos continuando que España nos roba, que España nos oprime, y van creando un relato falso, ¿no?, una realidad paralela, y al final van abduciendo completamente a la población, que es al fin y al cabo lo que ocurre con el feminismo, que es prácticamente igual, van contando un relato, una historia paralela para tratar de lobotomizar y de abducir al mayor número de mujeres posibles, ¿no? Aquí en este caso, al igual que en el movimiento feminista, no todas las mujeres están a favor de estos ideales, porque evidentemente hay muchas mujeres con sentido común. También en Cataluña hay muchos catalanes no independentistas que se sienten españoles y que no quieren formar parte de esta deriva independentista, ¿no? Y que realmente prácticamente todos los gobiernos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, e incluso Ciudadanos, que ganó las elecciones en 2017, realmente todos los gobiernos, tanto del Estado como de Cataluña, no independentistas, pues han dejado realmente, pues, sin amparo, ¿no?, o desamparados, mejor dicho, a la población no independentista en Cataluña, ¿no? Por tanto, esos fueron los hechos, estos son los tipos penales que exigen las distintas acusaciones. Y evidentemente, lo dicho, vamos a tener una sentencia prácticamente en pocos meses. Estamos hablando, pues, de que si no es en septiembre será en octubre, una sentencia que evidentemente va a ser condenatoria. Veremos a ver al final el tribunal, ¿no?, presidido por el juez Marchena, si se decanta, pues, por las penas que pide la Fiscalía, si se decanta por las penas que pide la Abogacía del Estado, si se decanta por las penas de la acusación popular de Vox, que son sin duda las más elevadas, ¿no?, porque también les incluye el delito de una organización criminal, que al fin y al cabo se puede llegar incluso a considerar, ¿no?, porque al fin y al cabo es una organización, o había ya una red, ¿no?, un tejido para producir esta independencia de Cataluña, ¿no? Por lo tanto, sí que se puede incluso llegar a considerar una organización criminal, pero claro, esto sí que es cierto que luego realmente estos políticos independentistas, ¿no?,
cuentan ese relato paralelo en Europa. Por suerte Europa no es tonta, por suerte no dejan a Puigdemont entrar en el Parlamento Europeo, que siga fugado, porque luego al final se creen muy de salvadores de Cataluña, pero luego ante la mínima posibilidad huyen porque son unos cobardes para que no quieren ingresar en prisión, ¿no? Evidentemente. Y claro, como ya sabéis, me hace mucha gracia también porque esos independentistas incluso hablan de declaraciones de derechos internacionales, como la ONU, que sí que permite, ¿no? Creo que es su artículo 1.2 o su artículo 2.1, el derecho de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y que puedan decidir su propio futuro. Ahora bien, lo que nunca te cuentan estos independentistas es que realmente este derecho de autodeterminación solamente está permitido para antiguas colonias. Y por supuesto, como sabéis, Cataluña no ha sido nunca colonia de absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto, no se podría aplicar lo que sí que se permitió, por ejemplo, a Quebec en su día o, por ejemplo, a Escocia, ¿no? Entonces, aparte de que, por supuesto, tienen legislaciones distintas, ¿no? Por eso el tema o la situación en Cataluña no puede ser comparado con otros procesos, ¿no? De independencia que han tenido pues otros países u otras regiones de Europa, ¿no? Porque no han sido colonias, por lo tanto, no se les puede permitir la autodeterminación o el derecho de libre autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y evidentemente el gran problema de todo esto es que este independentismo no solamente se ciñe en Cataluña, ¿no? Sino que realmente pues está ampliando a otras comunidades autónomas, como es el caso de Valencia o como es el caso de Baleares. Estamos viendo como en Baleares, realmente en Baleares, el Partido Socialista, ¿no? Que es sin duda lo más grave, porque se supone que tiene que ser un partido de Estado, un partido que defiende la Constitución, que defiende la unidad de España, se está o permite que haya gente de Esquerra Republicana manejando la educación. Y al final la educación es básico, ¿no? Y son un poco los cimientos del Estado, ¿no? Y si realmente ya vas a manipular, ¿no? Toda la historia y vas a manipular a los alumnos desde el principio, pues luego que no extrañe que haya tanto independentista, porque al fin y al cabo, lo he dicho, ha sido todo un proceso de ingeniería social, ¿no? Luego sí que es cierto que hay mucho también que dicen, oiga, no, es que no puede ser rebelión porque no hubo violencia. Claro, evidentemente todo dependerá de lo que nosotros entendemos por violencia, ¿no? Porque puede que haya gente que entienda que violencia implique pegar tiros y sacar tanques a la calle, y puede que haya gente que entienda pues que violencia es otra cosa, ¿no? Por supuesto, ya ha quedado demostrado en todos los vídeos que se han publicado de las agresiones que se llevaron a cabo ante la Policía Nacional y la Guardia Civil, incluso la desobediencia también que llevaron a cabo los Mossos d'Esquadra con la no retirada de urnas. Por tanto, ya hemos visto la violencia y yo creo que realmente lo vimos todos con nuestros ojos, como tuvieron que salir algunos incluso por la azotea del edificio pues para no ser agredidos por los independentistas, vimos cómo quedaron los coches de la Guardia Civil, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, ha habido una violencia clara y explícita, ¿no? Además, fueron los propios políticos independentistas los que llamaron a esa violencia, los que llamaron a esa desobediencia, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿realmente hubo violencia? Sí. Lo que pasa es que ya he dicho que el Código Penal, evidentemente, tiene pensado ese tipo penal para, lo dicho, para golpes de Estado producidos por militares. Por eso yo creo que la reforma del Código Penal, para poner un tipo penal específico de rebelión, pero teniendo en cuenta que ya están diciendo estos independentistas que lo van a volver a hacer, una declaración de independencia desde el Parlamento de Cataluña, ¿no? Por lo tanto, además realmente si nosotros queremos celebrar un referéndum, ¿de acuerdo? Que yo además lo dije en algún vídeo, pero hace ya bastante tiempo, a mí me parece perfecto que quieran celebrar un referéndum, pero entonces hay que celebrar un referéndum a nivel nacional, ¿de acuerdo? Para que toda España decida lo que pasa sobre un territorio, porque realmente la gente que vive en un territorio, ese territorio no son de esas personas. Por supuesto, hay catalanes que no viven en Cataluña, que sí que quieren saber, pues, cuál es el futuro de su tierra, ¿no? Porque, repito, el vivir en un territorio no hace que tú seas dueño de ese territorio, ¿no? Por tanto, si tú quieres que se celebre un referéndum, el referéndum se tendrá que celebrar a nivel nacional, en toda España, y todos los españoles tendremos que decidir qué es lo que queremos que ocurra con una parte del territorio nacional, o modificar la Constitución o modificar las leyes. Pero hasta que eso no ocurra, todo lo que implique celebrar un referéndum de autodeterminación, incluso todo lo que implique el decir, declaro unilateralmente la independencia de una parte del territorio nacional, aunque fuese una independencia simbólica, es un delito. Y como todo delito, por supuesto, tiene sus consecuencias, ¿no? Veremos a ver cuáles son. Yo creo que la sentencia va a ser condenatoria, van a ser muchos años de prisión. Yo creo que estaremos hablando de los cabecillas, ¿no? Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raúl Romeva, estaremos hablando entre 20 y 25 años de cárcel, yo creo, a lo mejor me equivoco. Y luego veremos a ver por qué la patata, al fin y al cabo, estará en manos del gobierno si procede a cabo el indulto o no. Dicho lo cual, si lleva a cabo el indulto, pues realmente va a ser un ataque, ¿no? Un nuevo ataque más, pues en este caso a España, a su soberanía, y realmente una sumisión más a los independentistas, ¿no? Por lo tanto, veremos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que este tema del procés, desde un punto de vista además jurídico, todos los que estéis metidos en este mundillo, ha sido bastante interesante, ¿no? Cómo se ha ido llevando a cabo pues todo el proceso penal, quitando la declaración de los testigos, que es cierto que eso ha sido un poco rollo, ¿no? Porque además
Hay que decir que esto sí que es cierto que se centra en esos hechos. Yo celebro un referéndum, además fue un referéndum sin ningún tipo de garantías. Fue un referéndum en el cual las urnas pues ya estaban llenas pues cuando llegaban a los colegios electorales, unas urnas en las cuales la gente los llenaba en la calle, volando papeletas, no había ningún tipo de observador, o sea, realmente no fue un referéndum ni mucho menos con ningún tipo de garantía democrática, ¿no? Y realmente, pues, lo dicho, yo creo que ha sido un proceso muy interesante desde un punto de vista penal, un proceso que yo creo que va a acabar con sentencia condenatoria, pero veremos a ver y por supuesto cuando salga la sentencia tendremos aquí un vídeo en el canal porque es sin duda el hecho más importante de toda la democracia española y es sin duda la amenaza a corto plazo, la amenaza más importante a corto plazo que se enfrenta a España, ¿no? Como es el independentismo. Y nada, pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo le podéis dar al like, suscribiros, dejad un comentario y nos vemos estos próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal. ¡Hasta luego!